Hola, jóvenes. Hoy vamos a ver la clase de fisiología nerviosa. Bien, para poder entender un poquito los conceptos de esta clase, vamos a empezar con algunas definiciones importantes. Son puras definiciones, las vamos a leer. Eh, un ión es una partícula con carga eléctrica. Un canal iónico es una proteína de membrana, a veces específica, que va a transportar iones y otras moléculas pequeñas a través de la membrana por difusión pasiva o facilitada, es decir, sin uso de energía. Entonces, un canal iónico es algo así como una proteína las proteínas integrales o de membrana que comunican tanto el medio interno con el externo y a través de ella pueden transportarse iones y otras moléculas. Polaridad es la capacidad de un cuerpo de tener dos polos con cargas distintas, positivo y negativo. Impulso nervioso es el transporte de información a través de los nervios. Específicamente, el impulso nervioso va a ser a través de la membrana de la neurona. Se hace por medio de sustancias como el sodio y el potasio y su interacción con la membrana. Potencial en reposo es el estado en donde no se transmiten impulsos por las neuronas, cuando la neurona está tranquilita, en reposo. Potencial de acción es la transmisión del impulso nervioso a través de la neurona, cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones. Esto quiere decir que el potencial de acción va a transmitir un impulso nervioso haciendo inversión de las cargas positivas y negativas a través de la membrana. Y un potencial de membrana es el voltaje que le dan a la membrana las concentraciones de los iones en ambos lados de ella. El potencial de membrana lo van a dar principalmente el sodio afuera, que va a ser positivo en el líquido extracelular, y adentro van a ser las proteínas que se van a cargar negativamente. Esas son las que van a dar la polaridad positivo y negativo. Bueno, empezamos. El potencial de membrana en reposo. Vamos a hablar de eso. Todas las células del cuerpo mantienen una diferencia de potencial que vamos a llamar voltaje a través de la membrana, o también se va a conocer como potencial de membrana en reposo. Se refiere al voltaje. En el interior de la célula, la carga va a ser negativa, principalmente por las proteínas que se cargan negativamente, que están adentro de la neurona, y en el exterior de la célula, o sea, en el líquido extracelular, pues la carga va a ser positiva y en este caso va a ser dado por el ion sodio. Estas neuronas van a tener menos 70 milivoltios en reposo. Esta diferencia de potencial va a depender de las propiedades de permeabilidad de la membrana. La membrana atrapa dentro de la célula moléculas orgánicas grandes con carga negativa, específicamente, repito, son las proteínas, y solo permite la difusión limitada de iones orgánicos de carga positiva. De forma controlada pueden entrar sodio y también entra y sale potasio. Esto da por resultado una distribución desigual de estos iones a través de la membrana. Y esto se debe a que las membranas tienen sus proteínas de membrana, que son los canales iónicos. Algunos se mantienen cerrados, otros se mantienen ligeramente abiertos. Y esto da una cierta libertad a los iones por gradiente de concentración de entrar y otros de salir.
Entonces esto hace una desigualdad en la polaridad. Y entonces allí es donde va a entrar en acción una proteína integral muy importante llamada bomba de sodio-potasio. La acción de las bombas de sodio-potasio también ayudan a mantener una diferencia de potencial. ¿Qué es lo que va a hacer esta membrana de sodio-potasio? Perdón, esta bomba de sodio-potasio. Va a bombear hacia afuera 3 iones de sodio, pues porque el sodio tiende a meterse, por cada 2 iones de potasio que transporta hacia adentro. Entonces va a echar hacia afuera 3 sodios y va a meter 2 potasios. En parte, como resultado de estas bombas, la concentración de sodio va a ser más alta afuera que en el líquido intracelular. La concentración de potasio, por lo tanto, va a ser más alta dentro de la célula, precisamente porque la bomba sodio-potasio se va a estar encargando de mantener a raya el sodio hacia afuera e ingresando al potasio. Todas las células van a tener un potencial de membrana. Solo algunos tipos de células pueden alterar su potencial de membrana en respuesta a la estimulación. En el caso de la neurona, pues un estímulo nervioso que puede provenir en forma de dolor, de presión, de vibración, de luz, de sonido, de aromas. Se varía la permeabilidad de la membrana a iones específicos en respuesta a esta estimulación. Cada vez que un receptor nervioso, una fibra nerviosa, detecta un estímulo, el potencial, la permeabilidad de la membrana va a modificarse y va a empezar a entrar en acción lo que es la bomba sodio-potasio. Las neuronas y las células musculares tienen la capacidad de producir y conducir estos cambios de potencial de membrana. De hecho, son los dos únicos tipos de células las que tienen la capacidad de excitabilidad o irritabilidad. Neuronas y células musculares. Puede ser pregunta de examen. Potencial en reposo. Cuando una neurona está en reposo, presenta una diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula. En el interior de la membrana existe una mayor concentración de iones de potasio y proteínas cargadas negativamente. Los iones de potasio que viven adentro tienden a salir debido a que la membrana es permeable a este ion. ¿Qué quiere decir? La membrana mantiene sus canales abiertos, lo cual permite que el ion potasio, que originalmente está más alto, en más alta concentración adentro, tiende a salir. Tiende a salir. ¿Por qué? Pues porque la membrana le da permiso. ¿Cómo le da el permiso? Porque posee canales de potasio que siempre van a estar abiertos cuando la membrana está en reposo. Entonces, está en reposo, pero los canales de potasio están abiertos. Entonces, ¿qué dice el potasio? No, pues la oportunidad está abierto, me puedo salir de vago. Ya me aburrí de estar aquí adentro de esta neurona. Entonces, lo que hace la bomba de sodio-potasio, como nos podemos dar cuenta, es balancear, ya que el potasio que está dentro tiene la facilidad de poder salirse porque sus canales siempre están abiertos. Entonces tiene la puerta abierta y sale. Pero el sodio que está afuera, él tiende a meterse, pero se encuentra con los canales cerrados, los canales de sodio. Entonces, ahí es cuando entra en acción, como les he estado mencionando, la bomba de sodio-potasio. ¿Qué es lo que va a hacer? Transporta iones de sodio hacia el exterior de la célula nerviosa, porque como el sodio se tiende a meter,
aunque estén cerrados los canales, de todos modos logra meterse. Entonces, a la hora que entra, se hace un desbalance en la polaridad de la membrana. Existe una entrada de sodio y una salida de potasio por efecto de gradiente en concentración. Esto es lo que les estoy explicando que sucede normalmente, pero esto amenaza a la membrana plasmática de sacarla de su estado de reposo. Y en pocas palabras, para conservar este potencial se requiere de la bomba sodio-potasio, la cual saca 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que van a ingresar, incrementando así la diferencia de potencial. Entonces, yo me imagino a la bomba de sodio-potasio, así como la señora de la chancla. Está en una torre de control, que es una membrana, una proteína integral en la membrana, vigilando a estos 2 iones traviesos, que son el sodio que se quiere meter y el potasio que se quiere salir. Entonces, esta bomba de sodio, mediante energía, un ATP, hace la función de conservar la diferencia de potencial. Bueno, ya después de que pude controlar a mi chihuahueñita llamada Coquito, que es muy ladradora, continuamos. La bomba de sodio-potasio corresponde a un tipo de transporte activo que va en contra de una gradiente de concentración y por lo tanto requiere de energía, que es el ATP, para su funcionamiento. En esta imagen, normalmente es un GIF, pero pues no sé, ahorita no sé, porque no se quiere mover. Estamos viendo la proteína en el centro, que es, esta es la bomba de sodio y potasio, esta grandota. Voy a agarrar más pequeñito. Y estamos viendo la membrana con los canales de sodio y de potasio. Los canales de potasio, estamos viendo que siempre pues están abiertos. Déjenme agarrar un colorcito aquí. Aquí va uno. Y los de sodio casi siempre se encuentran cerrados, pero de todos modos entra. Esta es la de potasio, sale. Y esta que está aquí, esta es la bomba de sodio-potasio. Entonces la bomba de sodio-potasio, por dar datos importantes, nuestro cuerpo humano, en donde más gasta energía es con las bombas de sodio-potasio. Cada célula que nosotros tenemos tiene aproximadamente 1.000.000 de bombas de sodio-potasio. Entonces, si estas bombas, principalmente su función es sacar el sodio, porque si el sodio se queda dentro de la membrana, o sea, dentro de la célula, pues se va a reventar y se muere. Entonces, parte del mal funcionamiento de estas bombas de sodio-potasio es lo que hace que se mueran algunas células y es así como empezamos a envejecer. Y cuando las células bombas de sodio-potasio dejan de funcionar, pues entonces es cuando ya no es viable la vida y morimos. Ya por darles datos un poquito más adelante, más adentrados en la ciencia. Bueno, aquí este GIF sí nos está explicando, este sí se movió, en donde estamos viendo que mediante un ATP, la bomba de sodio-potasio, que en este caso es esa proteína integral color morado, está sacando lo que es 3 sodios. Estamos viendo todo el proceso y mete 2 potasios. Y así es como se logra mantener a una célula saludable. Bien, potencial de acción.
¿Qué es el potencial de acción? Si un potencial de acción, o también llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Entonces, es una onda de descarga eléctrica que va a impactar a la membrana y entonces va a modificar las cargas, la va a despolarizar principalmente. Si adentro de la célula es negativo, pues se va a hacer positivo, y a la inversa en el líquido extracelular. Bien, aquí estamos viendo el inicio de un potencial de acción en donde llega el impulso eléctrico y el impulso eléctrico cambia. Localicen el exterior y el interior. Aquí estamos viendo el exterior y aquí estamos viendo adentro, el interior. Este es el líquido intracelular, este es el líquido extracelular, y lo que estamos viendo aquí en medio es la membrana celular. Y entonces estamos localizando las cargas que en estado de reposo, el potencial de reposo es negativo adentro y positivo afuera. Entonces aquí, donde ustedes pueden ver, sigan mi flechita amarilla, aquí vamos a ver que ahí va el impulso nervioso, lo ven caminando. Y entonces cuando pega el impulso nervioso en la membrana, empieza la despolarización y al instante la repolarización. Primero cambia y luego se recupera. Cuando cambia se llama despolarización y cuando se recupera la carga original se llama repolarización. Todo esto es por medio de iones. El potencial de acción, entonces, es una explosión de actividad eléctrica que es creado por una corriente despolarizadora. Entonces aquí, si estamos viendo esta imagen, aquí vemos que esto es 0, aquí es 0. Y observen siempre que vean una gráfica, vean las señalizaciones, rojo y rosa. En rojo estamos viendo el potencial de reposo, que lo estamos viendo aquí abajo. Déjenme poner otro color que se vea más clarito. Bueno, más bien blanco. Aquí lo estamos viendo. Bueno, total que no se ve ni uno. Rojo. Aquí es cuando está en reposo, que es menos 70. Recuerden que el potencial en reposo es menos 70. Menos 70 milivolts. Recuerden, es pregunta de examen. Estos menos 70 que están señalados aquí abajo, así es cuando está en reposo, entonces llega una corriente despolarizadora, un impulso nervioso, una corriente eléctrica, le pega a la membrana y de menos 70, que está aquí, sube. Esto es negativo, aquí ya es la línea isoeléctrica, acá es positivo y llega hasta arriba. Y luego viene una recuperación. Pero se fijan, es menos 70. Pregunta de examen. La ley del todo o nada. Dice, cuando el estímulo se manda y la despolarización llega a menos 55, la neurona lanza un potencial de acción. Si el estímulo no llega a menos 55 milivolts, la neurona no lanza el potencial de acción. O sea, tiene que ser o sí menos 55. Si no llega a menos 55, no se lanza ningún potencial de acción y la membrana continúa en su estado de reposo. Entonces, el umbral es menos 55. ¿Para qué? Para que se haga el impulso nervioso. Si no, no hay nada. Por eso se llama la ley del todo o nada. La causa del potencial de acción es el intercambio de iones a través de la membrana celular. Primero, un estímulo abre los canales de sodio
Dado que hay algunos iones de sodio en el exterior y el interior de la neurona es negativo con relación al exterior, los iones de sodio que tienen carga positiva entran rápidamente a la neurona. Eso se llama despolarización. Cuando el sodio entra a la neurona, se hace más positivo y entonces tiende a despolarizarse. Los canales de potasio se demoran un poco más en abrirse. Una vez abiertos, el potasio sale rápidamente de la célula y entonces se vuelve a repolarizar, o sea, se revierte la despolarización. Aquí, donde dice despolarización, lo original era negativo adentro, positivo afuera. Cuando se despolariza, se invierten las cargas. Pero gracias a que el potasio empieza a salir rápidamente de la célula después de la despolarización, empieza a recuperarse lo que había cambiado, vuelve a su estado normal y se revierte la despolarización, que en otras palabras se llama repolarización. Más o menos en este momento los canales de sodio empiezan a cerrarse, logrando que el potencial de acción se recupere y vuelva a como era en el estado de reposo, que es menos 70. Entonces, despolarización, repolarización. Hay otra situación, otro estado que se llama hiperpolarización y luego viene el reposo. Entonces, pasa cuando el potencial de acción es menos 100, menos 70 milivoltios, debido a que los canales de potasio se quedan abiertos un poco más. Pero este estado de hiperpolarización dura solamente unos milisegundos. Gradualmente las concentraciones de iones regresan a los niveles de reposo y vuelve a sus menos 70, que es el potencial de la membrana en reposo. Entonces, ya para dejarlo claro, despolarización, cuando llega el impulso eléctrico, es la despolarización. ¿Y qué es lo que sucede? Se hace la membrana más permeable al sodio, por lo tanto, entra sodio a la célula. Al entrar el sodio, se positiviza el interior, que en reposo era negativo, se positiviza porque el potencial de membrana disminuye a menos 50, menos 70 y se abren los canales de sodio por el voltaje. A continuación viene la repolarización, que quiere decir que se vuelve a recuperar como era al inicio. En la repolarización se hace menos permeable al potasio la membrana, por lo tanto va a salir potasio al exterior, se negativiza el interior de la célula nuevamente y entonces vuelve a recuperarse como era la carga normalmente en potencial de reposo. La transmisión del impulso nervioso. La excitabilidad neuronal depende de la existencia de distintas concentraciones de iones a ambos lados de la membrana celular y de la capacidad de transporte activo a través de estas membranas. La excitación neuronal se acompaña de un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, lo cual va a generar una corriente eléctrica. Y entonces esto es lo que va a suceder. Cómo llega el impulso nervioso y cómo primero se despolariza, que todo empieza con carga negativa, se van abriendo los canales, se van cerrando otros, y entonces se hace la despolarización y luego se recupera y se hace la repolarización. Y si se fijan, todo esto se hace a lo largo, pues, de
el axón. En el exterior, en el líquido extracelular, el anión más importante es el cloro. En el citoplasma, o sea, en el líquido intracelular, los aniones más abundantes son las proteínas, que en el pH celular se ionizan negativamente. El catión más abundante en el líquido intersticial, o sea, afuera, es el sodio, y en el citoplasma el potasio. Entonces estamos hablando aquí de aniones y cationes. Aniones son cargados negativamente y cationes están cargados positivamente. ¿Qué tanto aprendiste? A ver, unas preguntitas. ¿Qué iones intervienen en el cambio de la polaridad de la membrana? ¿Qué ocurre con los canales de sodio al estimular la neurona? ¿Con qué carga queda el interior y el exterior de la neurona? ¿Cómo se restablece el estado de reposo? Bueno, contestaremos estas preguntas en la clase. Fin de la presentación.